nombre es Pablo Morel, soy el coordinador de esta webinar que vamos a tener sobre inteligencia artificial y stroke, a cargo de la doctora Julieta Rosales. Ella es neuróloga vascular, coordinadora de la unidad de stroke de la Clínica Sagrada Familia. Tuvimos la oportunidad en SATI de escuchar su charla. Como panelista va a estar el doctor Emiliano Alfonso. Él pertenece al Hospital Escuela en el Comité de Neurointensivismo de SATI, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Es invitado también para que aporte desde su experiencia. Y el doctor Franco Pablo Antonio, miembro del Comité de FAC de Emergencias. Como bien sabido, este Ateneo tiene que ver con dos comités que están integrándose, el de emergencias por un lado y de innovación tecnológica por otro. Franco es fellow de hemodinamia, además de eso es instructor de residente en su hospital. Y cuando quieras, Julieta, puedes empezar. Bueno, muchas gracias por la invitación a la FAC. Bueno, ¿se ve? ¿Se ve Súper. mi Sí, presentación? sí, sí. Perfecto. Bueno, obviamente les voy a hablar de inteligencia artificial en stroke. Bueno, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Voy a hablar de los conceptos generales, de los momentos de intervención de la inteligencia artificial en ACV, de la utilidad general de la inteligencia artificial en ACV y en forma específica en ACV isquémico, hemorrágico, de las últimas novedades y de las limitaciones de la inteligencia artificial. Y por último, conclusiones. Con respecto a los conceptos generales, la inteligencia artificial es un término amplio que refleja el uso de las computadoras para realizar tareas que hacemos los humanos. Y con respecto al machine learning, es un subtipo de inteligencia artificial en el que, sin ningún tipo de programación previa, se otorga, digamos, datos y se generan algoritmos o modelos. Pero para que, digamos, el machine learning vaya mejorando, debe ser entrenado. Y este machine learning puede ser supervisado o no supervisado por humanos. Y en el caso, obviamente, del ACV es supervisado. El deep learning es un subtipo específico de machine learning en el cual se imitan redes neuronales profundos. Sería como una suerte de cerebro de la inteligencia artificial que se hace en redes multicapa. Esto es extremadamente complejo. Hay ingenieros por detrás, digamos, de todo este tipo de programación, así que vamos a avanzar. Con respecto a los momentos de intervención de lo que es el ACV, la inteligencia artificial interfiere en múltiples pasos, en el continuum del ACV, del paciente con ACV, a nivel prehospitalario, a nivel, digamos, intrahospitalario con el paciente con ACV, y después cuando el paciente ingresa en la rehabilitación y en la prevención secundaria. De alguna forma, la inteligencia artificial democratiza el tratamiento de los pacientes. ¿Por qué? Porque no todos los centros tienen, por ejemplo, un neuroradiólogo 24/7 o si los tiene, quizás el médico no tenga la expertise necesaria. Entonces, de alguna forma, la inteligencia artificial va a disminuir, digamos, esas diferencias, acelerando el diagnóstico y el tratamiento, por lo cual se sabe que los tiempos puerta aguja, puerta ingle, en lugares que tienen inteligencia artificial son mejores. ¿Cómo llegamos, digamos, a tratar pacientes con ACV con inteligencia artificial? Bueno, es lo que les estaba explicando antes, ¿no? Digamos, a este subtipo de machine learning, que es el deep learning, se le da datos clínicos del paciente, datos imagenológicos, ya sea de resonancia o tomografía, de vasos intraextracranianos, se le da todo lo que es la data y se entrena ese modelo, porque para que sirva ese modelo, ese algoritmo, debe ser entrenado. Posteriormente debe ser validado, se debe calcular la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, negativo, área bajo la curva, y esto tiene que tener una validación, digamos, retrospectiva y prospectiva, para que después sea posteriormente aplicado, digamos, en la población, en todo el continuum del stroke, pero la verdad es que hoy por hoy la mayor utilidad es en el paciente con ACV agudo. Con respecto a
la inteligencia artificial que surge como una, digamos, solución integradora, digamos, en el ACV. Este es un tipo, es un software específico que es el Rapid, que es muy interesante porque nos permite tener información a todo el equipo en tiempo real, digamos. Todos nosotros tenemos en nuestro teléfono el Rapid y podemos ver la tomografía del paciente, podemos intercambiar en un chat interno que hay el examen físico, el inicio de los síntomas, y también podemos tener un interjuego con el prehospitalario. Es decir, el prehospitalario nos puede, digamos, enviar datos del paciente antes del ingreso y después, obviamente, hay un procesamiento posterior en el cual uno puede determinar el outcome del paciente. Si bien tenemos en mente, digamos, que la inteligencia artificial en ACV está más asociado al ACV isquémico, ahora posteriormente les voy a mostrar cómo también sirve para el ACV hemorrágico y los aneurismas. Dentro de las funciones principales del ACV isquémico, nos permite detectar signos precoces, calculando el aspect, nos permite calcular el core isquémico y la penumbra mediante perfusión. Y con respecto a la oclusión de gran o mediano vaso, uno lo puede hacer con angiotomografía, es decir, con estudio con contraste, y digamos, una de las últimas novedades es que podemos determinar la presencia de oclusión de gran vaso mediante tomografía simple. Con respecto al ACV hemorrágico, nos permite no solo la detención de la hiperdensidad, sino el cálculo del volumen del hematoma. Y después, con respecto a los aneurismas, nos permite determinar, digamos, el tamaño del aneurisma, pero eso no es lo más relevante porque obviamente que un médico también lo puede hacer, sino que detecta en forma muy sensible la variación del tamaño que puede escaparse al ojo humano y que obviamente es un signo predictor, digamos, de ruptura, el aumento del tamaño de un aneurisma. Bueno, teniendo en cuenta que el ACV es una emergencia tiempo dependiente, se beneficia claramente de procesos automatizados, detecta, digamos, pequeñas anomalías que podrían pasarse por alto para el ojo humano y reduce los tiempos. Y también es un apoyo, digamos, de las decisiones terapéuticas. Cabe destacar, digamos, que el Machine Learning en Stroke, como les dije, es supervisado y por eso se habla de Clinical Decision Support System. Entonces, en el contexto de que en el ACV agudo tenemos que ver primero si es isquémico o hemorrágico, si el paciente tiene un ACV extenso, también nos fijamos en el momento agudo si tiene una oclusión de gran vaso para derivarlo, digamos, a comenzar trombectomía mecánica. Y también otra tercera pregunta es si el paciente tiene penumbra. Esto lo utilizamos obviamente más en ventana extendida, que es de 6 a 24 horas. Pero todo este análisis, digamos, requiere tiempo, requiere disponibilidad, digamos, del recurso y también requiere de la expertise, por lo cual, digamos, esta herramienta emerge como una solución y el neuroradiólogo actúa más como verificador de falsos positivos y falsos negativos, que los hay, y posteriormente vamos a ver las limitaciones de la inteligencia artificial. ¿Qué hace la inteligencia artificial en ACE isquémico? Bueno, hace múltiples cosas. Una es, como ya sabemos, la detección de gran vaso. Después nos puede determinar en forma automática el grado de circulación colateral que tiene, nos puede determinar, digamos, el riesgo de transformación hemorrágica, nos puede predecir, digamos, el tiempo de inicio de los síntomas, que es lo que llamamos reloj tisular, y obviamente nos puede permitir, digamos, el establecimiento de un core, y lo más novedoso es que nos puede, digamos, con diferente información que le demos al Machine Learning, subclasificar, digamos, el tipo de ACV isquémico mediante la escala de Toast, que después vamos a ver la utilidad. Bueno, esto es más de lo mismo. En el momento agudo, digamos, nos permite determinar el core, la oclusión de gran vaso, el tejido salvable y la presencia de hemorragia. Y más que nada, si bien yo me voy a, digamos, detener precisamente en la utilidad en el agudo, tener en cuenta que nos permite establecer, digamos, el outcome funcional a 90 días, que es lo que utilizamos más en stroke para ver si a un paciente le fue bien o no. O sea, no lo vemos al otro día, sino que el tiempo de todos los trials es 90 días. Bien, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para
la inteligencia artificial para detectar la lesión, digamos, que hay en en el tejido cerebral. Por ejemplo, nos permite el RAPID y otro software determinar el nivel de compromiso del territorio de la cerebral media mediante un score, una escala que es el aspect. Por ejemplo, en este caso tenemos un score de 6, que es un score intermedio. También nos permite la detección de oclusiones de gran y de mediano vaso. Fíjense cómo acá tenemos una oclusión de la arteria cerebral media derecha, y también en forma automática nos determina la presencia de core isquémico, que es el CBF menor a 30. Acá tenemos un core de 9 mililitros, y fíjense cómo tenemos un compromiso, digamos, de todo el territorio de la arteria cerebral media. El Tmax mayor a 6 habla acerca de el retardo que hay en la perfusión. Y si uno resta el Tmax menos el CBF, que es el core, vamos a tener, digamos, el tejido salvable, que en este caso es de 304 mililitros, es decir, es un paciente que tiene mucho tejido salvable y que obviamente es extremadamente un candidato ideal para hacerle una trombectomía mecánica. La sensibilidad de la inteligencia artificial de alguna forma va a depender de cuán sea el calibre del vaso ocluido. Cuanto mayor es el calibre, mayor es la sensibilidad. Fíjense cómo la oclusión de la T carotida casi tiene una sensibilidad, les diría, del 100%, para M1 proximal del 93% y para M2 un 49%. Este es otro caso de un paciente que tiene core isquémico chico de 46 y un Tmax, un retardo, digamos, de la perfusión de 111 y un mismatch importante de 65 mililitros. Algo interesante es que si uno quisiese procesar, digamos, la perfusión en una neuroimagen, no es tan rápido. Y realmente cuando uno está en una ventana, el RAPID sale concomitantemente a que el paciente se está haciendo el estudio. Así que esto realmente nos ahorra muchísimo tiempo. Además del software RAPID, tenemos otro software que es de Cataluña, que es Mithins, y es muy novedoso lo que hace Mithins, porque ellos, a partir de una tomografía de cerebro simple, es decir, sin contraste, por inteligencia artificial, obviamente, nos pueden predecir, digamos, la presencia de una oclusión de gran vaso, es decir, tomografía simple sin contraste. Y esto es bastante interesante porque obviamente muchos países de Latinoamérica no tienen, digamos, esta disponibilidad, y lo hace con una sensibilidad del 87% y una especificidad casi del 88%, detectando inclusive oclusiones de M2. Obviamente que si a la tomografía, digamos, le agregamos angiotomografía, es decir, contraste, esta sensibilidad y especificidad aumenta al 92%. Bien, este es un trabajo del 2023 en el cual se comparó, digamos, la accuracy, digamos, la sensibilidad, digamos, que tenía la inteligencia artificial versus expertos radiólogos en la detección de oclusión de gran vaso y de hacer el score de circulación colateral. Y teniendo, digamos, a los expertos radiólogos como, digamos, el gold standard, el machine learning tuvo una exactitud del 72 al 76%. De todos modos, vamos a ver cómo, digamos, la inteligencia artificial, a medida que se entrena, esta exactitud aumenta. Otra utilidad es la predicción del inicio de los síntomas. Cuando un paciente tiene una ACV del despertar, que es lo que llamamos wake up stroke, si hacemos una resonancia diffu-FLAIR y el paciente tiene una difusión positiva y no hay hiperintensidad en FLAIR, podríamos estar diciendo que el paciente está dentro de las 4 horas y media del inicio de los síntomas. Es decir, la resonancia nos sirve como una herramienta de diagnóstico tisular. Fíjense que acá tenemos mismatch, es decir, difu positiva, FLAIR negativo, y acá no tenemos mismatch porque obviamente la lesión ya está presente en FLAIR. Diferentes software han inclusive desarrollado con inteligencia artificial
poder determinar la presencia de mismatch a través de una tomografía, es decir, predecir en tomografía si el paciente en resonancia va a tener mismatch diffuse flare. Así que si lo quieren leer, este trabajo es muy interesante. Esta es la cita. En neurología vascular, cuando un paciente tiene un ACV isquémico, es imperativo, digamos, saber la causa, porque de esa forma podemos establecer la prevención secundaria. La escala que utilizamos es el TOAST, es decir, gran vaso, pequeño vaso, cardioembolia, etiología determinada o indeterminada. Y si uno al modelo le da datos del paciente, digamos, la demografía, estudios complementarios, inclusive el Machine Learning nos puede, digamos, ayudar en este tipo de información. Así como también, si uno, este es un paper muy interesante de Circulation, en la cual si uno, por ejemplo, le da una tira de electro de 12 canales, uno podría establecer, digamos, el riesgo de que estos pacientes desarrollen fibrilación auricular a largo plazo. Otra de las utilidades es la automatización para hacer un score de la circulación colateral. La circulación colateral es lo que nos va, digamos, de alguna forma a determinar que los pacientes con oclusión de gran vaso sean progresores rápidos versus progresores lentos. Es decir, a mejor circulación colateral, los pacientes llegan a ventanas más extendidas con tejido salvable. Bien, este es otro estudio en el cual se comparó, digamos, la exactitud entre radiólogos expertos y Machine Learning con respecto a la circulación colateral, y en este caso la exactitud del Machine Learning fue del 62%. Otras utilidades, digamos, de la inteligencia artificial, que ya dijimos que lo más importante en agudo es la detección de hipodensidad, la detección de core y de penumbra, la detección de oclusión de gran vaso, la detección y automatización del grado de la circulación colateral, pero también a partir, digamos, de toda esa información que le estoy comentando, la inteligencia artificial puede predecir el outcome funcional a 90 días, que lo que utilizamos en Stroke es la escala de ranking modificada. Es decir, cuán afectado está el paciente, cuán discapacitado está con respecto a su basal, y que va de 0, que es normal, a 6, que es muerte. Con respecto al ACV hemorrágico, la inteligencia artificial juega un papel, ya que detecta hiperdensidades espontáneas muy chiquitas, fíjense, de 0,4 mililitros. Hay un tema, es que a veces la inteligencia artificial confunde calcio con sangre, porque las dos son hiperintensas espontáneamente. Así que bueno, eso de todas formas uno se da cuenta, pero como para entender también las limitaciones que tiene, digamos, el método, y por lo tanto que tiene sentido que el Machine Learning continúe siendo supervisado. Fíjense que tiene una alta sensibilidad, que es del 98%, con una especificidad mayor al 99%. Acá tenemos más ejemplos. Algo muy importante que hace la inteligencia artificial en el caso de ACV hemorrágico, que nos determina en forma automática, digamos, el volumen del hematoma. Fíjense que acá es de 51,4 mililitros. Normalmente esto lo hacemos en forma manual, haciendo ABC por número de cortes que el paciente tiene el hematoma dividido 2. Y la verdad es que hay bastante discrepancia interobservador, ¿no? Porque para contar, digamos, que el paciente que cuenta ese corte, tiene que tener más o menos 50% de la hemorragia del hematoma en ese corte. Bien. Bueno, Missins, que es el otro software, antes les estaba comentando resultados de Rapid. En este caso también la sensibilidad es alta para la detección de hematoma y la especificidad también. No todo está desarrollado solamente en hemorragia intraparenquimatosa, sino que también en hematoma subdural, ya que el RAPID, en este caso esto es un ejemplo de RAPID, puede medirnos, digamos, el diámetro máximo del hematoma subdural y también la desviación de la línea media.
Esto se utilizó, digamos, en muchos de los trials de embolización de la arteria meningia media. Con respecto a las últimas novedades de Rapid, es que ha aumentado la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo positivo y negativo. Las novedades más importantes son algunas de las que ya les comenté, que es la medición del volumen del hematoma, que es uno de los predictores más importantes, digamos, de resangrado, la detección de oclusión de gran vaso en tomografía simple sin contraste, la detección de aneurismas pequeños, y también ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo detecta pequeños cambios en el diámetro, y también, digamos, Rapid ya está midiendo, digamos, cavidades cardíacas. Bien, ahora les voy a mostrar la utilidad de Rapid en aneurismas. Fíjense cómo, digamos, tenemos en este caso una angiotomografía con un aneurisma, y en el seguimiento a los 7 meses uno podría decir que ese aneurisma está similar. Y lo que se hizo en este trabajo es que en forma retrospectiva se evaluó la concordancia que había entre Rapid y eh, los expertos, los imagenólogos expertos, y por ejemplo en este caso un imagenólogo experto dijo que este aneurisma era muy similar, que no había cambios significativos, en tanto que Rapid, fíjense cómo detecta cambios muy sutiles, pero sabemos que, digamos, el aumento en el diámetro de un aneurisma es un factor de riesgo para la ruptura, digamos, de un aneurisma. Otra de las funciones que tenemos hoy en día es la creación de la reconstrucción, digamos, de la angiotomografía. Esto es muy importante. Y también nos calcula, digamos, en forma automática el grado de estenosis de las carótidas, que nos va a llevar, digamos, en el caso de que tengan 50% más, a revascularización. Pero algunas de las limitaciones que tenemos es que muchas veces el RAPID nos dice el paciente tiene tal aspecto, y muchas veces este aspecto está sobreestimado o subestimado, y esto sucede, así que uno no se puede quedar solamente, digamos, con lo que dice el RAPID, sino que tiene que obviamente mirar la tomografía. Y esto pasa porque, por ejemplo, uno tenga cortes muy finos, muy gruesos, o porque toma en cuenta como infarto actual lesiones isquémicas previas. Muchas otras veces el RAPID nos dice que tenemos una oclusión, y muchas veces es una estenosis, digamos, previamente conocida. Así que es importante conocer al paciente y también ver bien las imágenes. Por ejemplo, esto es un caso de falso positivo y esto es un verdadero negativo. En este caso que les estoy mostrando, eh, el Rapid en este segundo caso cortaba más fino, digamos, el cerebro. Vieron que el tomógrafo, al igual que el resonador, nos cortan, digamos, nos filetean, digamos, y en este caso, como los cortes eran más gruesos, aparecía como oclusión de gran vaso, y el paciente en realidad tenía una estenosis que era previamente conocida. Otra cosa que sucede es que las hipodensidades o sea, los ACV subagudos, el RAPID no los toma como core, los toma como infarto subagudo. Por ejemplo, en este caso, podemos ver que toda esta hipodensidad, que el RAPID lo marca en celeste, después no va a ser incluida en el core, es decir, en el CBF menor a 30, que es lo que en RAPID se pinta en magenta. Y esta diferencia es importante porque esto es parte del core isquémico también, y debemos tenerlo en cuenta para los trials de large core. Bien, una de las limitaciones que más frecuentemente ha sido reportada es la presencia del infarto fantasma, que es el Ghost Infarct Core. Y esto quiere decir que hay una diferencia, digamos, entre el core inicial, que estaba determinado, por ejemplo, por perfusión, y lo que terminó siendo el infarto final. Cuando hay una diferencia mayor a 10 mililitros, hablamos de Ghost Infarct Core. Fíjense cómo en este caso particular de un paciente,
En rosa estaba marcado todo este infarto. El paciente fue a terapia de revascularización con trombectomía mecánica de M1 y cuando posteriormente se le hizo una difusión, tenía un infarto muy chiquitito, digamos, puntitos muy pequeños. En esta serie de casos, el- la prevalencia de Ghost Infarct fue de 8,3% y estuvo asociado en forma estadísticamente significativa a el uso temprano de la perfusión, esto es dentro de las 6 horas del inicio de los síntomas. Esto es la ventana clásica o temprana de trombectomía mecánica de 6 a 24 horas, hablamos de ventana extendida. Y también se asoció la presencia de Ghost Infarct a el estatus de circulación colateral pobre y a NIH elevados. Otros autores de Valdebrón también pudieron reportar, digamos, esta limitación de la inteligencia artificial en 79 pacientes y ellos determinaron una prevalencia de Ghost Infarct Core un poco mayor, del 38%. Y también se asociaba a un uso más precoz, digamos, de la tecnología, que en este caso el punto de corte que ellos encontraron a nivel de tiempo fue de 185 minutos, y ellos vieron también que aquellos pacientes que tenían recanalización eh, completa o casi completa, medida por TICI, que es TICI 2B o 3, se asociaban mayor a Ghost Infarct Core. Este es otro ejemplo de este fenómeno en el cual tenemos un infarto grande por perfusión y que posteriormente, cuando uno le hace la tomografía o resonancia, no se encuentra ese infarto. Así que la moraleja, digamos, del uso de perfusión en ventana temprana es que el paciente puede tener sobreestimado el core y que tenemos que avanzar. De hecho, digamos, este equipo de Valdebrón sí utiliza la perfusión en ventana temprana, pero ellos no lo utilizan por el core, sino que lo utilizan para la detección, digamos, de oclusiones distales, ya que se genera un área de hipoperfusión, por ejemplo, en territorios de M2 y M3, y esto después a ellos les sirve para ir a buscar en forma dirigida, digamos, una oclusión en este territorio que pudo haber pasado desapercibida para el examinador en angiotomografía. Como conclusión, al 2024, la inteligencia artificial presenta beneficios y limitaciones, por lo cual debe ser, digamos, una tecnología supervisada. También nos permite, digamos, la democratización del diagnóstico y del tratamiento. Es una herramienta costo efectiva que aumenta el número de pacientes tratados con una disminución de los tiempos a tratamiento, ya sea puerta aguja, puerta ingle. Tiene falsos positivos y falsos negativos, por lo cual vuelvo a decir que todos los que hacemos stroke es información. O sea, la inteligencia artificial nos da información, pero nosotros estamos ahí con el paciente y por ejemplo, si te marca oclusión de gran vaso de un lado y el paciente tiene clínica contralateral, es evidente que es un falso negativo. Requiere supervisión clínica obligada y debemos conocer cuestiones técnicas, ¿no? La sincronización del bolo, el grosor de los cortes y la importancia de no utilizar, al menos en ACE bisquémico, esta tecnología en ventana temprana. Bueno, dejo de compartir la pantalla y estoy abierta a cualquier tipo de pregunta. Bueno, excelente la disertación, Julieta, la verdad que es impecable. ¿Querés comentar algo, Alfonso? ¿Emiliano? Bueno, felicidades Juli, la verdad que es un placer escucharte. Es un poco lo que hacemos ACB y vemos a estas tecnologías de inteligencia artificial. Por el mundo, ¿no? Como dijo justo hoy, la inteligencia artificial, Se te corta un poco el audio, Emi. pues, Es un drama con el mic, me parece.
Sí, no escucho bien. Mientras, Franco, ¿querés opinar algo? ¿Querías avisar Dale. algo? Bueno, no, te quería felicitar, Julieta. La verdad que fuiste muy clara, muy extensiva lo más importante que creo que se entendió la idea. Yo quería hacer un par de comentarios que me parecieron y después dos preguntitas para vos, Juli, ¿sabes? Primero, más que nada, de la vista de la parte de la neurointervención, si bien yo no hago neurointervención, he participado y comparto sala con ellos, que está bueno esto de poder definir si es un gran vaso o no, porque nos ayuda a la terapéutica, porque si bien todos los estudios que dicen que la trombectomía mecánica hay que hacerla a partir cuando es gran vaso y a partir de las 4 horas y media, capaz que tenemos que empezar a tratar, porque cada vez se intenta más, porque probar si es una oclusión de gran vaso se demostró que con la trombectomía mecánica funciona, y capaz que detectando el gran vaso dentro de las 4 horas, los estudios se demostraron que con menos horas más beneficio va a tener. Después también está bueno la idea de que lo comentaste al final, que tenemos que saber cómo controlar la inteligencia artificial, o sea, tenemos que supervisar y tenemos que estudiar y nos exige estudiar para saber más, para poder definir si lo que está viendo la inteligencia artificial, que está hecho con machine learning, con todos otros trabajos o todo que ya están diagnosticados, que va aprendiendo de esa manera, pero nosotros tenemos que saber un poquito más la inteligencia artificial para poder definir si lo que está viendo esto es correcto o no. También está bueno lo que nombraste, lo del electro, que para mí es fantástico, que se han visto trabajos que con electros viejos de paciente con FA podemos ver si ese paciente, un paciente actual, podría llegar a tener FA o no. No quiere decir que lo tratemos, pero sí quiere decir que lo vamos a ir más de cerca, vamos a tener un control de las comorbilidades para que no llegue a tener FA, o si la tiene, detectarla rápida y prevenir el stroke. Después tengo dos preguntitas. Una con respecto a las dos aplicaciones que habías comentado, si requieren un software especial o con las imágenes o las que obtengo yo de mi tomógrafo, puedo usarlas. Y si en los centros que no tenemos un neuroradiólogo de activa, podríamos aplicar lo que nos muestra esta inteligencia artificial y activar el neurostroke, los neurocirujanos, sin mediar actualmente con el neurólogo intervencionista, por así decirlo. Bien, con respecto a Rapid, sí es una aplicación que, digamos, te la bajás de Android o te la bajás del App Store, así que sí es una aplicación. Y con respecto a Missins, que es la otra, digamos, el otro tipo de inteligencia artificial, el otro software de Cataluña, se maneja más con Teams. ¿Vieron el Teams? Bueno, lo que te hace, digamos, Missings, es te baja las imágenes del PAX directamente al Teams. Entonces, de hecho, obviamente que para todo esto hay que pagar, quiero decir, y hay que pagar bastante plata, y es una limitante muy importante. Y cada vez que querés hacer una cosita más, tenés que ir pagando cada vez más. Por ejemplo, yo no tengo en mi centro la medición del diámetro de los aneurismas, pero ASPEC, oclusión de gran vaso, sí, eh, pero impresionaría, digamos, que es más es más, lo podríamos usar más a missings, ¿me explico? Como que el costo no sería tan elevado. De hecho, en algún momento ellos me han propuesto que lo podríamos utilizar, ponerle sin cargo un tiempo y después verlo. Y con respecto a tu pregunta digamos, de actuar independientemente de lo que dice el imagenólogo a través de lo que uno ve en la inteligencia artificial. Bueno, la mayoría de los centros no tienen a un neuroradiólogo capacitado 24/7. Entonces, si uno se hace el ojo y ve digamos, por inteligencia artificial, por ejemplo, que el paciente tiene un gran vaso, porque figura, digamos, salta en el rapid, sí, uno lo puede hacer. De hecho, ese es el fin, digamos, de la aplicación, democratizar, digamos, el tratamiento. Así que sí. Perfecto. Hay papers que tienen este título. ¿Es la inteligencia artificial el fin de la neuroradiología? O sea,
Son tremendos los papers que hay de esto, porque, digamos, yo actúo sin preguntarle al neuroradiólogo. O sea, no es- o sea, hago neurología vascular, obviamente que conozco, digamos, el árbol vascular, pero ayuda un montón. Y no voy a esperar que venga alguien y me revise la imagen porque esto es rápido, ¿entendés? Así que sí, lo hacemos todo el tiempo y ayuda mucho. Tal cual es como decías Perfecto. en tus slides, que es una herramienta constructiva para el que está supervisando el paciente. Obviamente, la última palabra la tiene el que está tratándolo, pero como subrogante y de manera rápida, la aplicación funciona bastante bien, digamos, según la experiencia en otros centros que has visto vos. Yo te quería preguntar si en tu centro fue muy difícil adaptar ese tipo de aplicativos, si hubo algún tipo de entrenamiento de la empresa para con ustedes y nada, si el tema de las alucinaciones que pudiera tener la aplicación ustedes la contrastaron con tu centro, digamos, si el profesional neuroradiólogo pudo lucirse, por decir, frente a la aplicación. ¿Cómo fue la experiencia en la aplicación de tu centro, digamos? Bien. Bueno, obviamente que cuando uno empieza a usar Rapid no entiende nada, o sea, porque todo o sea, estos gráficos de magenta, verde y todo, te lo explican y es muy fácil, pero cuando empezás a ver, digamos, en los casos no es tan fácil, ¿ok? De hecho, yo no lo mostré, pero después tenés el T-Max, digamos que es el tiempo que tarda en llegar el contraste, no solo te lo pone en verde, sino te lo pone en amarillo y te lo pone en rojo. Entonces, eh, según el tiempo que tarde, porque el único que pone ahí es T-Max mayor a 6, pero cuando hay un retardo, por ejemplo, mayor a 10, es peor, obviamente, y te lo pone en rojo y te da más y más información. Entonces, para empezar a usar Rapid, uno tiene que hacer un pequeño curso que te da Rapid, que son, digamos, clases que están on demand y que sí te sirven un montón. O sea, no es que uno lo empiece a usar y ya entendés todo, no. Obviamente que sí. Y con respecto a los falsos positivos y falsos negativos, no te puedo dar un número institucional, pero la verdad es que sí, hay. De hecho, un montón de veces hay la que te dije, por ejemplo, de calcio, muchísimas veces, que indica oclusión y no es oclusión. Muchas veces hay una overestimación del aspect que te mata, digamos, te hagan overestimación del aspect, porque si bien ahora tenemos los trials de large core, es decir, que tratamos pacientes que tengan casi toda infartada la cerebral media, si el rapid te tira aspect de cero, y la verdad que hay veces que es real y a veces que no, pero ahí es donde más queremos ir a buscar, digamos, la diferencia, ¿no? Porque si me dices aspect de 7 8 no es lo mismo que yo vea un 2 que aspect vea un cero. Así que ahí sí hay bastantes diferencias en el Rapid. Emi, ¿pudiste solucionar tu audio, tu mic? Creo que sí. ¿Ahora se escucha? Perfecto. Sí, bien. Ahora sí. Bien. Bueno, empecemos. Felicitarte, Juli, y bueno, la invitación. Es un poco lo que venía hablando Franco y Juli. Eh, Estas herramientas nos ayudan a decidir y quizás a darle posibilidad de tratamiento en ventanas extendidas a aquellos pacientes que quizás con una simple tomografía quedan fuera de posibilidad de recuperación. Y según las carreras, el costo, ¿no? El costo, el- el costo, eh, Man, se te complica el audio, no se te entiende, se te corta todo. No te escuchamos, Emi, desgraciadamente. Se va como cortando. Me parece. Mientras, Jorge, no sabes si hay preguntas del público para la disertante. No, no veo preguntas. No, bueno. Capaz que sí que se conecta del celu, Emi, capaz que lo puedes ver desde ahí.
Porque me parece que puede ser un problema del internet. Si no nos ¿Ahora perdemos se tu escucha? comentario, digo. Ahí se te escucha. ¿Ahora se escucha bien? Dale. Bien, bueno, yo voy a ir directo a la pregunta antes que se corte. Juli, ¿conoces a alguien que está usando Medicine acá en Argentina? Eh, No, afuera sí, afuera sí, afuera- ¿Existe afuera sí. posibilidad de traerlo? Sí, de hecho, ¿alguien va a Global Stroke Alliance? ¿Al Congreso de Stroke Iberoamericano? Sí, No, Yo no. no nos llegó la disponibilidad hay, invitación. está en Colombia. Sí, sí, estar está. En Argentina no conozco que lo estén usando, pero sí en otros países de Latinoamérica. Sí, porque creo que es una herramienta mucho más fácil para nuestra realidad. Nosotros no, creo que en un tiempo lejano vamos a empezar a contar con perfusiones en el ámbito de la salud pública, al menos acá en la provincia. Quizás esta herramienta se encuadra más en nuestras realidades y nos permite seleccionar tempranamente y ganar tiempo en la fase hiperaguda. Eso era por un lado la pregunta y por otro lado, en tu experiencia ya con Rapid y también de leer varios trial en ventanas extendidas y estas limitaciones que tienen la inteligencia artificial en tu protocolo, ¿en qué momento crees oportuno que estas herramientas hacen la diferencia al manejo clásico del stroke? Eh, o si básicamente ya normatizado a todos los pacientes que ingresan en código ictus, ya están utilizando perfusión en general y rápida, independientemente de que por ahí, dentro de las 4 horas y media o 3 horas, sabemos que con una simple tomografía podemos actuar de la misma manera, ¿no? Bien, la verdad es que seguimos, digamos, las guías tanto americanas como europeas de stroke, en la cual, digamos, la perfusión tiene su rol después de las 6 horas, en el caso de trombectomía mecánica, pero de alguna forma, si uno no tiene perfusión, la evidencia actual, digamos, de 6 ensayos controlados randomizados de large core, uno ve que pacientes en ventana extendida con tomografía simple se puede hacer trombectomía mecánica. Así que, obviamente que teniendo, digamos, a disposición el RAPID, lo utilizo, pero tampoco dudaría si estoy en un centro, un paciente con un aspect alto y una oclusión de gran vaso, no hacerle trombectomía mecánica, no sé, a las 20 horas. Y más si Sí. tiene buena circulación colateral, porque por algún motivo llegó, digamos, a las 20 horas con un aspect alto. Entonces creo que no es una limitación. De hecho, hay un trial que se llama Clear Trial, que evaluó, digamos, hacer trombectomía mecánica en ventana extendida, utilizando solo tomografía de cerebro con angiotomografía y, digamos, haciendo trombectomía a pacientes con aspect alto y buena circulación colateral. Y ese trial dio positivo. Entonces, está buenísimo tenerlo, pero no me parece que sea una limitación hacer trombectomía mecánica en ventana extendida Sí, no, eh, sin perfusión. De hecho, creo que la pregunta hoy en día, y que de hecho es parte de controversia de congresos internacionales de stroke, es a quién hacerle perfusión. Porque si uno encuentra beneficio a pacientes con large core, con tomografía simple, hasta 24 horas. Entonces la pregunta es al revés. ¿A quién sí le haría? Y la verdad que le haría a un paciente que tiene un large core, pero con un aspecto muy bajo. ¿Ok? Por ejemplo, un paciente que tiene un aspecto de 0 a 2. Y la verdad, me sentiría como más tranquila, digamos, si veo que tiene tejido salvable. Y más si está en ventana extendida. O sea, creo que por suerte el stroke está volviendo a lo básico, porque perdón, mi perro, hubo un momento en el cual se empezó a complejizar y los pacientes que terminaban siendo seleccionados era el rubio, blanco y de ojos claros, o sea, era el que tenía todo que le vaya bien. Entonces, ahora se está atendiendo, digamos, más a tomo, angiotomo, eh, si no hay aspecto muy alto, mejor, y vamos para adelante.
y ahí se individualiza, digamos, el ranking previo del paciente, ¿no? Que no tenga comorbilidad elevada. Aunque el RAPID me diga que el paciente que tiene un aspecto de 0 a 2 tiene una perfusión importante, la verdad que si el paciente tiene un cáncer de estadio 4 no lo voy a meter. O sea, por eso la inteligencia artificial está buenísimo, pero estar on-site con el paciente, creo que si reemplaza. Te colgaste. Ahí. Ya está, ¿eh? No, no, terminé. Bueno, pensé que te colgaste. No, no. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, a mí me pareció muy interesante tu propuesta y aparte eso de que también que pueda predecir el outcome a 90 días también es algo que si bien en terapia intensiva y la mayoría de los cardiólogos está acostumbrado a ver, no muchas veces en el agudo te acordás de que tenés que medir el inicial para después tener que hacer el seguimiento en los 90 días. Así que nada, Julieta, muchísimas gracias por tu aporte, fue excelente de la disertación, gracias a Emiliano, gracias a Franco también, Jorge. Si está todo bueno, ok, nos despedimos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chau. Chao. Digo, gracias. Chao, chao.